Los árboles rodeaban la casa vieja, como guardias altos y callados. Sus hojas le susurraban secretos al viento, y a mí me gustaba ese sonido. Era un sonido suave en un mundo que muchas veces se sentía duro. Estos árboles traían un toque de naturaleza, algo salvaje, a la propiedad que de por sí estaba ordenada. Prometían sombra en verano y le daban caza a los pájaros. Su presencia se sentía muy antigua, y eso era algo que tranquilizaba al principio. La belleza que ofrecían no se podía negar, como una pintura viva que cambiaba con las estaciones. En primavera, salían brotes verdes y frescos, pequeñas promesas de vida. El verano traía un techo completo de hojas, un verde oscuro y vivo, que filtraba la luz del sol y hacía que la luz en el suelo fuera suave y con manchitas. El otoño pintaba las hojas de dorado y rojo, y caían como lluvia suave. Incluso en invierno, sus ramas peladas tenían una forma simple y elegante contra el cielo gris. Eran algo constante, que siempre estaba ahí. Mucha gente quiere tener árboles cerca de sus casas por estas mismas razones. Hablan de que mejora el aire, de una conexión con la naturaleza. Los niños pueden jugar debajo de ellos, y las familias se pueden juntar en su sombra fresca para días de campo o tardes tranquilas. Solo por lo bonitos que se ven, pueden hacer que una propiedad sea más encantadora. Una casa metida entre árboles puede parecer un dibujo de un cuento, que te hace pensar en paz y en una vida en armonía con la naturaleza. Un sueño bonito y tranquilo. A mí también me atrajo este sueño de tener árboles como compañía. Los árboles parecían completar la imagen de un hogar. No eran solo plantas, eran como personas. Cada uno tenía su propio carácter, su propia forma de pararse contra el cielo. Fueron lo primero que noté del lugar, una parte importante de por qué me gustó al principio. Su bienvenida silenciosa fue muy fuerte, me atrajo, haciendo que la casa se sintiera como un refugio, protegida por estos guardianes verdes. Al principio, los árboles eran una maravilla. Su sombra era un frescor bienvenido durante los días calurosos de verano. El sol podía ser muy fuerte, pegando en el pueblo, pero debajo de los árboles, siempre había un descanso. Yo me sentaba junto a la ventana, viendo cómo las luces y sombras se movían por el pasto. Era una danza lenta y tranquila. El aire mismo se sentía diferente ahí, más fresco, y con un olorcito a hojas y tierra húmeda. Esto era un gusto sencillo, pero muy grande. La casa también se beneficiaba de su abrazo protector. Los cuartos se mantenían más frescos, y no necesitábamos cerrar las cortinas tan seguido. El brillo fuerte del sol se mantenía lejos, ahorrando energía, un beneficio pequeño pero útil. Los árboles funcionaban como un aire acondicionado natural. Sus hojas absorbían el calor y soltaban humedad al aire. Era una forma suave de regular el clima chiquito alrededor de nuestra casa. Esta comodidad era algo que yo valoraba mucho en esos primeros días. Los pájaros llenaban sus ramas con cantos cada mañana. Un despertador natural, mucho más suave que uno de maquinita. Las ardillas se correteaban por los troncos, y sus juegos siempre nos divertían. Estos animalitos hacían que el jardín se sintiera vivo, lleno de vidas que no veíamos. Los árboles eran su lugar, y nosotros solo mirábamos. Esta cercanía con la naturaleza era un alivio, calmaba las preocupaciones de todos los días, y nos conectaba con algo más grande que nosotros. Recuerdo sentir un agradecimiento muy grande por estos compañeros con hojas. Pedían tan poquito, pero daban muchísimo a cambio. Su presencia mejoraba todo de vivir ahí, o eso parecía. El juego de luz entre sus hojas podía transformar un cuarto normal en algo mágico. El sonido de la lluvia goteando de sus hojas era una canción de cuna. Estas primeras comodidades, este abrazo suave de sombra y vida, me hicieron sentir una seguridad que no era real. Los árboles eran buenos, solo eran buenos. La vida siguió bajo el techo verde, y los años pasaron sin mucho ruido. Los árboles crecieron más altos, sus ramas más anchas, y su presencia se hizo más fuerte, lo abarcaba todo más. Al principio, esto parecía algo normal, simplemente más de algo bueno. Más sombra, más hojas que sonaban con el viento, más personalidad para la casa vieja. Pero luego, empezaron a aparecer cositas, pistas chiquitas. Al principio era fácil no hacerles caso, y traté de ignorarlas por mucho tiempo. Noté que las canaletas se llenaban más rápido de hojas cada otoño,
y limpiarlas se volvió una tarea más seguida y más difícil. Ramitas y basurita ensuciaban los caminos después de cualquier vientito. Eran molestias pequeñas, me decía a mí mismo, solo el pequeño precio que se pagaba por la belleza de los árboles grandes. Era normal. Todas las casas con árboles tenían estas pequeñas tareas. No había de qué preocuparse. Barría los caminos, limpiaba las canaletas y alejaba la preocupación. Luego aparecieron unas manchas más oscuras en las paredes que daban al norte, lugares donde casi no llegaba el sol por tantas hojas. Un olorcito a humedad empezó a quedarse en algunos cuartos después de lluvias fuertes. Yo pensaba que era por lo vieja que estaba la casa, por el clima húmedo. No podían ser los árboles hermosos y buenos. La idea se sentía como una traición. Así que ventilaba más los cuartos, esperando que el olor simplemente se fuera con los siguientes días de sol. Era más fácil encontrar otras explicaciones. La tierra cerca de la base del árbol más grande también se veía diferente. Muchas veces estaba húmeda, aunque el resto del jardín estuviera seco. Empezaron a aparecer grietas chiquitas, como telarañas pequeñas, en el camino pavimentado de al lado. No les di importancia. Pensé que era normal que la tierra se asentara, las casas se asientan, los pavimentos se agrietan, esto es lo que pasa con el tiempo, pero una semillita de duda ya se había plantado, un temblor que no se veía. Una pregunta silenciosa había empezado a formarse en mi cabeza, no la quería, pero ahí seguía. Sección 5. Gigantes que se mueven arriba. La inquietud del techo. Mientras crecían las preocupaciones por los peligros escondidos abajo, surgieron nuevas inquietudes desde arriba. Los árboles, ahora gigantes altísimos, se mecían mucho con los vientos fuertes. Sus ramas enormes, llenas de hojas, crujían y rechinaban. Durante las tormentas, los sonidos daban mucho miedo. Era como escuchar un barco rompiéndose en un mar muy agitado. Me quedaba despierto. Escuchaba el viento aullar. Me imaginaba esas ramas pesadas cayendo sobre nuestro techo. El miedo era fuerte y rápido. Encontrar tejas sueltas se volvió común después de noches con mucho viento. A veces, ramas pequeñas se rompían y caían con un golpe seco en el techo o en el jardín. Cada golpe era un sustito, un recordatorio de que podía haber un daño mayor. Una rama especialmente grande cayó durante una tormenta de verano. No le pegó a la casa por muy poquito. Cayó con un ruidazo que hizo temblar el suelo. Tuvimos suerte esa vez. Pero la suerte es algo frágil. No se puede confiar en ella. La caída constante de hojas, ramitas y semillas también afectaba al techo. Las canaletas, como ya sabía, se tapaban rápido. Pero la basura también se juntaba en las partes hundidas del techo. Atrapaba la humedad contra los materiales del techo. Esta humedad hacía que creciera musgo y algas. Hacía que las tejas se desgastaran más rápido. El techo, nuestra principal protección contra el clima, estaba siendo dañado lentamente por los mismos árboles que antes parecían protectores. Su inquietud se sentía en cada crujido y cada hoja caída. Revisar el techo se convirtió en algo que hacíamos seguido, con nervios. Encontrábamos partes donde las ramas al rozar habían raspado el material de las tejas. Vimos lugares donde el musgo guardaba la humedad como una esponja. El costo de reparar el techo, o cambiarlo algún día, se veía muy grande. Los gigantes que se mecían, aunque eran hermosos desde lejos, se sentían amenazantes cuando soplaba el viento. Tenerlos cerca ya no era un consuelo. Era una fuente de preocupación constante, aunque bajita. El cielo arriba se sentía menos abierto, más amenazante. Lo que les pasó a nuestros vecinos fue una advertencia muy clara. Hicieron que nuestros problemas más pequeños parecieran más urgentes. La puerta que se atoraba ya no era solo una molestia. Las grietas finitas en el camino ya no eran solo que la tierra se asentaba. Empecé a mirar nuestros propios árboles con otros ojos. Ojos llenos de una preocupación que crecía. Los guardianes verdes ahora parecían capaces de traicionar. Su presencia callada se sentía menos como protección, y más como una amenaza paciente que se acercaba. Mi propia paciencia se estaba poniendo a prueba. Entonces, apareció la primera grieta importante dentro de nuestra casa. Estaba en el yeso de la pared de la sala. Empezó chiquita, cerca de la esquina más cercana al arce grande. En unas pocas semanas, se hizo más larga hacia arriba,
Una línea dispareja que partía la superficie lisa, no se podía negar, ya no era solo el camino de afuera, el problema se estaba metiendo a la casa estaba mostrando señales de estar sufriendo, los dedos torcidos de abajo estaban haciéndose notar de una forma que ya no podía ignorar o justificar. Llamamos a un ingeniero de estructuras. Lo que nos dijo fue serio y directo. El arce grande, explicó, estaba demasiado cerca de la casa. Sus raíces casi seguro estaban sacando humedad de abajo de los cimientos. Esto estaba causando que la casa se asentara de forma dispareja, y por eso salían las grietas. Señaló otras señales pequeñas, una pequeña irregularidad en las tablas del piso que yo no había notado bien. Una ventana que se estaba volviendo dura para abrir. Las pruebas se estaban juntando. La casa se estaba dañando, despacio y poquito a poquito. El reporte del ingeniero se sintió como una sentencia. La belleza de los árboles, su sombra, el canto de los pájaros, todos estos beneficios ahora se comparaban con esta destrucción lenta y escondida. La comodidad que antes daban fue reemplazada por una preocupación que no me dejaba en paz. Cada crujido de la casa, cada pedacito nuevo de yeso que se caía, parecía confirmar nuestros miedos. El problema era real. Nos estaba pasando a nosotros, dentro de nuestras propias paredes. Las grietas no solo estaban en el yeso, estaban en mi tranquilidad. El refugio se sentía invadido. Con las pruebas que no podíamos negar, sabíamos que teníamos que hacer algo. El primer paso fue buscar el consejo de un profesional de los árboles, un arborista. Era un hombre que amaba los árboles. Entendía que no queríamos hacerles daño. Revisó cada árbol con cuidado, vio qué tan sano estaba, de qué tipo era, y qué tan cerca estaba de la casa. Escuchó nuestras preocupaciones sobre las raíces y las ramas que colgaban. Su forma de hacer las cosas era tranquila y ordenada. Nos dio opciones, una búsqueda de una tregua entre nuestra casa y estos gigantes verdes. Para algunos de los árboles más pequeños, podarlos era una buena solución. El arborista recomendó reducir la copa del árbol. Esto haría que las ramas pesaran menos. Haría que el viento no las empujara tanto. También dejaría que llegara más luz a la casa y al jardín. También sugirió podar raíces en algunas partes, y además, poner una barrera para raíces. Esta barrera, un plástico especial que se entierra, podía desviar las raíces lejos de los cimientos. Era un trabajo complicado y caro, pero menos fuerte que quitarlos. Seguimos adelante con estas soluciones pensadas. La poda hizo una diferencia enseguida. La casa se sentía más ligera, con menos sombra encima. El peligro de que cayeran ramas disminuyó. Esperábamos que la barrera de raíces detuviera el daño que no se veía abajo. También mejoramos el desagüe alrededor de los cimientos. Nos aseguramos de que las canaletas estuvieran súper limpias. Nos volvimos más cuidadosos, más conscientes del equilibrio delicado que se necesita para vivir junto a árboles grandes. Era un esfuerzo constante, una negociación de todos los días. Pero para el arce más grande, el que estaba más cerca de la grieta de la sala, el arborista no era tan optimista. Su sistema de raíces era muy grande, y ya estaba bien metido debajo de una parte de la casa. Sería difícil poner una barrera de raíces bien sin dañar mucho al árbol, y quizás hacerlo inestable. Podarlo solamente no arreglaría el problema de los cimientos. Explicó que, a veces, el peligro para la casa es mayor que los beneficios de tener un árbol tan grande tan cerca. Sus palabras quedaron en el aire, con un significado muy pesado.